¿Y el folio vertical cómo es? Bueno, vamos a hacer entonces la perspectiva del cilindro. Vamos a hacerlo más pequeño que este. Y vamos a hacerlo también en sistema diédrico y varias perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces, como ya sabéis, en sistema diédrico siempre dibujamos la línea de tierra, una línea horizontal en la que le marcamos dos segmentos en las esquinas de algo mayor de grosor que esa línea de tierra, ¿vale? Eso nos está diciendo que es la línea de tierra. Esto no hay que entregarlo, ¿no? Ya que es más. Todo lo que hago es entregar y la cuenta más. Una vez que tenemos esto, hacemos la circunferencia. Voy a marcar, por ejemplo, aquí el centro. Vamos a hacer los ejes en otro color. Entonces cojo aquí, por ejemplo, el centro de esa circunferencia. No me hagáis el punto, haced una cruz. Y colocamos ahí la circunferencia que podéis coger de radio 2, por ejemplo, diámetro 4. ¿Vale? Entonces hacemos la circunferencia. Ya tiene la radio. Bueno, y una vez que tenemos la circunferencia, hacemos los ejes, ¿vale? Siempre un eje horizontal y otro vertical para representar en dibujo técnico la circunferencia. En el centro siempre va una cruz, luego un segmento menor y otro mayor, ¿vale? Segmento menor y otro mayor. O sea que no me hagáis nunca los ejes, pues por ejemplo que sea una recta y un punto, una recta y un punto. O sea, el segmento intercalado entre mayor y menor, ¿vale? Y una vez que tenemos ya ese segmento horizontal, fijaros que excede un poco la circunferencia, luego pongo el otro vertical también por el centro. Es una forma de representar en dibujo técnico la circunferencia. En este caso es la proyección en planta de ese cilindro, ¿no? Entonces hago otra vez el segmento vertical intercalado por uno menor y otro mayor, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, subo los extremos para marcar el grosor y ya le doy la altura del cilindro, ¿de acuerdo? Hago también el segmento vertical, lo prolongo, ya que es el eje de simetría de la figura en alzado y es también el eje de revolución de la figura. Los ejes son independientes, o sea, no se puede poner un eje para las dos vistas, ¿no? Ya que esta es una vista, esta es otra, ¿no? O sea que donde termina uno, el otro no tiene ya nada que ver, ¿vale? Bueno, por último le doy la altura que quiera. Vamos, antes de nada, a marcar aquí la posición en vertical de esa línea de la generatriz del contorno. Y ya tenemos ahí entonces el extremo izquierdo de la figura. Hago ahora la línea horizontal y le doy la anchura también, ¿no? Que será igual que este, ya que ese es un eje de simetría aparte de eje de revolución, ¿vale? Levanto aquí la vertical. Bueno, no es que parezca muy simétrico, pero bueno. Bueno, pues ese es el cilindro en planta y alzado, ¿vale? Esa es la forma de representarlo en diédrico, como sabéis, visto desde arriba, visto frontalmente. Y luego, si queremos ser más exactos y más precisos en dibujo técnico, siempre conviene que lleve la escala. Entonces, si por ejemplo veo esta figura, ¿cuántas veces cabe aquí? 1, 2, 3, 4. Entonces será 4 veces mayor esto, pero esto parece la mitad, ¿no?
O sea que en realidad es este cortado por la mitad, pero 4 veces mayor. ¿Cuál será la escala entonces? No sé, porque al estar cortado por la mitad. No, pero imaginando que fuera esto, sí. ¿Cuál sería la escala? Le quitamos este trozo y este Vale. cero. 4. Exacto. 4 partido por 1, que quiere decir que es 4 veces mayor. Vale. Y nosotros, claro, esto no tiene nada que ver con eso. Vosotros habéis cogido, tendréis que ver, en vuestro caso que os dije que eran 4 centímetros. Bueno, pues como esto también es 4, la escala es natural, 1 partido 1, ¿no? Vale. Como esto mide 4 también y vuestro ejercicio tiene 4, me parece que os dije, ¿no? Sí. Escala natural, 1 partido 1, ¿no? O sea que 1 centímetro en esta figura corresponde a 1 centímetro en vuestro dibujo, se pone así, escala 1 partido 1, ¿vale? O sea, tal cual es, ¿de acuerdo? Por supuesto estamos hablando de que lo hemos cortado a la mitad, ya que quería que ocupara menos espacio, ¿vale? Bueno, tenemos ya la escala de la figura, siempre debemos ponerla, y por último le ponemos las medidas que tenemos ahí. Yo aquí, si esto mide 4, pues aquí, pues lógicamente esto me va a medir 16, porque es 4 veces mayor, ¿no? Entonces si mido aquí 4, y 4, 8, y 8, 16, ¿vale? Entonces la forma de acotarlo sería esto. Pues por ejemplo puedo poner una cota aquí abajo, dirigida hacia el centro, hay muchas formas de acotar una circunferencia, una sería esta. Siempre una línea que pase por el centro, pongo aquí una línea, pongo una flecha llena, con una abertura a 15 grados y pongo el símbolo de diámetro. Entonces habíamos dicho que el diámetro era 16 en mi caso, ¿vale? ¿Puedo ir al lado izquierdo? Puedo ir aquí encima también, eso no hay problema. Vale. Ya, ¿el símbolo de diámetro? Símbolo de diámetro siguiendo la dirección de esa flecha, pues es una circunferencia y encima una línea a 45 grados, ¿vale? Bueno, tenemos ya la base acotada y ahora nos faltaría la altura. La altura simplemente es una cota aquí arriba en vertical, en paralelo a la generatriz. Dejo ahí una pequeña línea de un pequeño hueco de desfase y ahora marco aquí, en este caso convendría entonces sacar la línea de tierra. Entonces ya que pongo la cota, entonces o separo el cilindro y dejo la línea de tierra o mejor quitar la línea de tierra, ¿vale? Ya que voy a poner la cota. Pero la distancia que hay entre el cuadrado y ¿Y la línea? Es cualquiera. 8 milímetros. 8 milímetros la primera y la siguiente es 5. O sea que la primera iría a 8 y si hay otra cota nuevo, imaginas que hay otra mayor aquí, pues ya se cogerían 5 y aquí 8. ¿Pero por qué? Pues es una normativa. A ver, esta normativa facilita una fácil lectura, ya que todos deben utilizar el mismo lenguaje. Por eso, igual que cuando escribís, pues lo hacéis sin faltas de ortografía, pero si uno escribe vaca con B, otro con V, al final es muy caótico, esa jerarquía no vale, hay que seguir unas normas. Y el dibujo técnico, pues a veces tiene normas, la normalización busca la unificación de normas. Lógicamente, si todos seguimos la misma norma es mucho más fácil de entender, ¿vale? ¿Quitamos Bueno, la línea de tierra, entonces? ¿Se puede quitar? se puede quitar o bien la pones abajo y ya está. Entonces no interfiere, es que estoy poniendo la cota, entonces no quiero que se confundan las dos. Bueno. Si quieres se pone abajo la línea de tierra, entonces ya quedaría bien. Ahora, una pieza puede quedar definida con sus dos vistas y se sobreentiende que es endiédrico aunque no tenga línea de tierra, ¿vale? Ya digo, si quiero la pongo debajo, ¿no? Pero quería que apareciera la cota, ¿no? Y vamos a darle igual altura, entonces aquí las cotas se colocan así, ¿vale? Para leer así, ¿vale? O sea que las verticales van giradas 90 grados. Bueno, ya tenemos el cilindro y automáticamente queremos pasarlo a perspectiva caballera y militar, ¿vale?
Bueno, pues siempre para hacer cualquier figura yo recomiendo dibujar el prisma donde se mete la figura, es mucho más fácil luego hacer las elipsis, ¿vale? Entonces dibujamos los dos ejes a 90 grados. Pues tenemos ahí, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Dibujo aquí, por ejemplo, una línea horizontal y dibujo aquí una línea vertical. Pues hay dos líneas que se cortan a 90 grados y ahora podría hacer, por ejemplo, la bisectriz para hacer una línea a 135 grados, ¿no? También puedo coger cualquier ángulo. Si no me dicen nada, pues cojo el que quiera. Entonces, por ejemplo, voy a coger una que no sea a 45 o 135, según se tome el ángulo, ¿no? Claro que esto es mayor de 135, porque esto se acerca a los 30 grados que tenemos aquí, 34, 33. Entonces, realmente, las escalas, las caballeras normalizadas suelen llevar aquí un ángulo de 45. ¿Vale? Pero bueno, yo de caballera puedo coger el ángulo que quiera. ¿Vale? Entonces, ahí he cogido este ángulo. Si lo cuento por aquí, pues bueno, sería este ángulo igual que este, sobre 34 grados, ¿no? Bueno, entonces tenemos que este ángulo, este de aquí mide 34, igual que este mide 45. Entonces marcaría ahí el ángulo X o Y, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces podría poner X o Y, pues por ejemplo, un ángulo de 34 grados. Eso lo mediríais con el transportador. Bueno, eso es lo de menos. Me interesa la reducción sobre este eje Y, ¿vale? Reducción sobre Y, un medio, ¿vale? Entonces simplemente habrá que coger esta medida a la mitad y colocarla aquí, coger la mitad y ya está. Entonces cojo entonces esta medida, aquí he reducido a la mitad, pues sería 8, ¿no? Entonces vengo aquí, a ver aquí a cuánto le he dado. Aquí le he dado 7,6 más o menos. O sea que he cogido esto, ya que esto se reduce a la mitad, o sea, el diámetro se reduce al radio aquí. Y por tanto ya sé que la caja que inscribe a la circunferencia va a venir fuera. Bueno, tenemos entonces el cuadrado que va a inscribir a esa circunferencia. Y ahora habrá que hacer, pues, este tamaño, y este tamaño no varía, la dimensión es real, ¿no? O sea que cogería aquí esta medida, de aquí a aquí, a ver cuánto mide aquí. Bueno, pues más o menos esto. O sea que realmente he cogido el diámetro real y lo he puesto aquí. Yo ahora hago una paralela y ya tengo ahí, tendría que desplazar la regla para hacer bien la paralela, tengo ya el cuadrado en perspectiva caballero. Bueno, ahora si hago el cuadrado superior, la altura también es invariable, o sea que tengo que coger esta medida que sé que es como el diámetro. Y para no andar midiendo, como es igual al diámetro, pues puedo coger aquí esto y pasarlo, ¿vale? Ya que esta medida es igual que este es un cuadrado, pues vengo aquí y paso esta medida. O sea que ahí tendría la circunferencia, ¿no? Un cuarto de la circunferencia, ¿vale? O sea, simplemente he cogido esta medida la puse aquí nada más. Bueno, por último hago ese cuadrado, aquí hago este cuadrado, lo sumo y ya tengo ese cubo, ¿vale? O sea, es un cubo circunscrito a ese cilindro, ¿vale?
De acuerdo. Bueno, voy a quitar aquí este arco para que nadie se confunda, simplemente una forma de pasar esta medida, ¿vale? Bueno, vuelvo a hacer aquí una línea horizontal y ahí habrá un cuadrado en verdadera forma, ¿vale? Fijaros que en la perspectiva caballera, todos los planos paralelos a ZX o ZX mismo, pues produce elementos en verdadera forma, o sea que eso es un cuadrado tal cual, ¿no? Al margen de la escala que tenga, ¿no? O sea que en la caballera y militar siempre una cara aparece en verdadera forma, ¿no? Pero no estamos haciendo un cilindro. Sí, pero vamos a hacer el cubo que inscribe al cilindro. Bueno, tenemos entonces esa arista vertical, hacemos aquí otra vertical. Aquí otra vertical. Y ya tengo prácticamente el cubo completo. Vale. Y por último hacemos aquí esta línea paralela. Como ahí no puedo desplazar las reglas, que borro todo el dibujo, puedo hacerlo así, por ejemplo. O sea, puedo coger esta medida y pasarla arriba. Vale. Entonces esta medida haciendo centro aquí, la paso y lo mismo aquí. Con lo cual ahora ya sé que por ahí va a pasar la arista superior. Bueno, tengo ya el cubo en caballera, ¿de acuerdo? Una vez que tengo el cubo, hago las circunferencias superior e inferior. Y pues ya tengo el cilindro en caballera. Vale. Bueno, para dibujar bien las elipses, esto ya lo sabéis de memoria, pero bueno, pues si tengo un cuadrilátero, pues cogíamos los puntos, o si queremos hacernos las diagonales, tenemos este punto, es el centro de esa elipse, hago este eje y este, paralelo a esta línea y a esta, y ya sé que la elipse va a pasar por estos 4 puntos, ¿vale? Bueno, pues cojo punto medio, intersección de diagonales, hago una diagonal por aquí, y hago la otra diagonal por aquí. Bueno, pues ahora hago otra vez las dos direcciones del eje Y y el eje X, ya tengo estos dos ejes, ¿no? Que son los diámetros conjugados de la elipse, ¿no? Pues tengo aquí un diámetro conjugado y tengo el otro, estos son romboides iguales, y tengo aquí el otro que será paralelo al eje Y. Bueno, pues hago ahí la elipse. Recordad que los puntos de la elipse también los podíamos calcular así, simplemente. Tomábamos el punto medio aquí, lo uníamos con este punto y este con este. Era una forma de obtener aquí un punto. Recordad, punto medio de este con este y este con la esquina. Entonces haría lo mismo aquí, este con aquel y otro. También podría mantener distancias iguales aquí. O también puedo colocar aquí una circunferencia y proyectar los puntos, ¿no? Lo hago aparte para no llenar eso de líneas. O sea, como tengo ahí ese cuadrilátero subido así, si coloco aquí la circunferencia, aquí abajo, fijaros que esta circunferencia, la diagonal, corta aquí. Entonces, si subo este punto y sigo la dirección esta, corta la diagonal aquí. Ahí está un punto de la elipse. En fin, habría muchas formas de coger puntos de la elipse. No vamos a pararnos en ellos. Entonces, bueno, si quiero hacer ese, puedo hacerlo de otra forma. También lo puedo hacer de este lado. Bueno, voy a coger este lado aquí. Este punto. Y lo uno con este. Hago esta línea. Y ahora este punto lo uno con este. Con lo cual la intersección me da ahí este punto.
Bueno, pues ese sería un punto de la elipse. Vale. Hago aquí lo mismo, cojo el punto medio, aquí, lo uno con este, y este. A ver, esta diagonal. Viene por aquí. Bueno, pues vemos que esta línea corta aquí. Entonces ese sería otro punto de la elipse. O sea que tenemos aquí uno, aquí otro. Bueno, y esto también lo podría repetir aquí arriba y aquí arriba. Si a distancias iguales, pondría el punto, la misma distancias iguales, por aquí. Y yo una vez que tengo esto ya trazo la elipse. Si queréis la calculáis sin puntos. Pasa por aquí, viene por ese punto, viene por aquí. Entra tangente, sale tangente por ese extremo. Viene por aquí, pasa por este punto. Entra tangente. Y aquí sale tangente a esa recta por este punto. Bueno, lo primero que podemos ver aquí es que cuanto más estrecho pongamos esto, más difícil es hacer la elipse, más excéntrica, ¿no? Entonces lo mejor es bajar un poco este eje y poner los ejes así, de manera que el ángulo coja 60 o 70, ¿no? O sea que la elipse es más difícil hacer cuando el cuadrilátero es muy estrecho. Bueno, y esta misma elipse también tendría que repetirla arriba, coger aquí el punto medio, aquí también el punto medio, y lo mismo el medio, y repetir la misma elipse. O sea que sale en caballero y en militar las elipses salen idénticas, ¿vale? Están en planos paralelos y son representantes y circunferencias también del mismo tamaño. O sea que la elipse de abajo tiene que ser idéntica a la de arriba. Y esta tendrá que ser una línea vertical, la que une los dos extremos, la generatriz del contorno, una vertical y aquí otra. Es decir, que ahí, pues arriba nos pasamos un poco. Que habrá que redondear por ahí. Bueno, pues esa es la figura en perspectiva caballera. Que pondremos todo esto discontinuo y los ejes también mejor. Ya que no se verían detrás del cilindro. Bueno, militar, simplemente cojo la circunferencia, le doy la altura y se acabó. La militar es mucho más sencilla, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos entonces ya la caballera, ¿vale? Inventada por Cavalieri. Vamos a ver. No es cierto, vamos, no estoy diciendo ningún invento. O sea, ¿es cierto o no? ¿Eh? Es cierto. Claro, Sí, claro. Ah, vale. Bueno, ahora tenemos la militar. Cogemos esta medida, representamos la planta de la figura y ahora marcamos ahí la posición aquí del centro y en esta posición pues va a ser reducido a la mitad, esto la altura, o sea que va a ser esto, o sea que en realidad si hago aquí una línea vertical, justo el centro de la circunferencia superior pasará por este punto del cuadrante de esa circunferencia, ¿no? O sea que al hacer la vertical cae aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, se entiende eso, ¿no? O sea que en realidad hay que hacer la misma circunferencia, habría que hacer una circunferencia sobre otra.
Pero ¿qué pasa? Como estamos aplicando una reducción de la mitad igual que en caballera, pues esto se reduce a la mitad. Eso quiere decir que el centro de la otra circunferencia tendrá que venir aquí, ¿vale? ¿A dónde? Exactamente encima de la circunferencia. El lápiz. Uy. Vale, aquí. Las 6. Bueno, vamos entonces a hacer esa circunferencia y ya tenemos la militar, ¿vale? Recordad, vertical por este punto, tenemos ahí ese punto de la circunferencia. Lógicamente coincide también porque es un cubo, si no fuera un cubo no coincidía, ¿no? Si tuviera más altura no coincidiría, o menos. Ah, pues el mío tiene más altura. O sea, si no es un cubo no coincide. Si esto de repente tiene el doble, al tener el doble haces la mitad, pues tienes que coger todo esto, ¿no? O sea que el centro estaría aquí. Te va a ser tangente aquí abajo, si tiene el doble. Bueno, hacemos esto. O sea, mido desde el centro de la circunferencia. Claro, desde el centro coges esta medida reducida a la mitad y te da que la circunferencia esta de arriba va a quedar exactamente aquí. O sea, con lo cual la circunferencia saldrá acá. Pasará por el centro. Claro, pero entonces si es más grande, ¿cómo hacemos? La mitad. Si es más grande, lo único que haces es coger la mitad. Yo cogí aquí la mitad. Pues imagínate que en vez de 16 es 32. Entonces la mitad es 16. Entonces si coges esta altura, la colocas aquí, el centro te va a caer aquí. Con lo cual la circunferencia que hagas es tangente a esta. Vale. Mira, yo Pues ya coges la mitad. tuve que echar en medio 2,5 desde que. Vale, es que yo también he usado ahí. Bueno, por último hacemos las tangentes comunes y ya tenemos ahí el cilindro, ¿vale? Una tangente común. Y la otra tangente y ejercicio resuelto. Bueno, y ahora quitamos ahí lo no visible. Ostras, pero yo cogí la mitad de la vista para hacer el... La mitad de esto, Sí, pongo aquí el centro y me coincide en un punto de la circunferencia, porque es un cubo. Si esto en vez de 16, si es más largo, pues me pasa esto. pero no me queda más grande la otra. ¿Te queda esta más grande? No, No, la de abajo me queda más grande. Son iguales, tanto esta cara como esta son exactamente iguales. O sea, en militar deben salir igual, si no estás haciendo, Muy poquito. estás haciendo un cono. Bueno. Bueno, esa es la perspectiva militar. Vamos ahora con la sonométrica, ¿de acuerdo? Bueno, esta lámina no hay que hacerla, que es repaso, no es obligatorio. Bueno, hacemos la sonométrica, representamos los ejes, quito esto ya, ¿no? Dibujamos tres ejes cualesquiera, con el ángulo que queramos. Si lo hacemos aleatoriamente, pues va a salir una trimétrica, ¿no? O sea, ángulos distintos. Entonces cojo, por ejemplo, eso, cojo, por ejemplo, la vertical, aquí. Y por último cojo, por ejemplo, este. Bueno, yo creo que son los tres distintos, ¿no? Vamos a verificarlo ahora es cuando lo vemos. Este va a ser, por ejemplo, el eje Y, este el eje X y este el eje Z. Entonces, desde un punto hacíamos una perpendicular
a la prolongación del eje. Por ejemplo, desde este punto hago una perpendicular. Hago aquí la perpendicular. Los ejes que les pusiste aleatoriamente. Sí. Vale. Entonces sale una sonometría trimétrica, si lo hago así, sin tener en cuenta los ángulos. Recordad que si había dos iguales dimétrica y si había tres iguales isométrica, ¿vale? Entonces este es el caso más genérico, el más usual. Si lo hago así de manera fortuita, aleatoria, me va a salir la trimétrica. Luego cogí aquí esto y tenía aquí también una perpendicular. Salud. Entonces prolongo esa línea y ya tengo prácticamente el triángulo hecho. Va a salir un triángulo escaleno, Esa es una perpendicular. una perpendicular a Z. Bueno, claro, sí. Bueno, y donde corte aquí, pues ya lo puedo unir con el último punto y necesariamente al unir estos dos puntos me saldrá aquí otra perpendicular al eje X. ¿Vale? Bueno, ahí tengo ya la pirámide. ¿De acuerdo? Bueno, y efectivamente veo que es trimétrico porque los tres triángulos de la pirámide son distintos. Este triángulo es distinto de este y distinto de este. Bueno, y ahora lo que hacíamos era abatir esas caras de la pirámide. Cogíamos, abatíamos las tres caras, de manera que podíamos proyectar. ¿Para qué hacíamos esto? Porque cuando tenemos un prisma, en este caso íbamos a hacer el cilindro o el cubo que inscribía el cilindro, según cómo coloque los ejes, pues esto se va a ver menos que esta arista, ¿no? Por eso se hace este abatimiento. O sea, necesito abatir esta cara, abatir esta para saber cuántos se reducen, ¿no? Bueno, pues según eso voy a hacer ese cubo en esa sonometría. Entonces cojo el punto medio de esta. El punto medio de esto es el punto medio de esto es y bueno, con abatir dos caras me llega, vale, porque la figura es lo suficientemente sencilla para no tener que abatir más. Entonces, tomando ese centro de la mitad del lado, hacíamos un arco y así obteníamos ya esta semicircunferencia. Lo mismo, hacíamos aquí otro arco y tenemos aquí la semicircunferencia. ¿Desde dónde lo ves? Desde el punto medio de esto. Punto medio de esto. ¿Cuántos ejercicios van a hacer entonces por trimestre? ¿Cuántos? Ejercicios van a ser por trimestre. Por trimestre no puedo hacer el examen, se refiere. Claro, en el examen si hay del primero, segundo, tercero. Luego hablamos de eso, ahora vamos a concluir esto. Bueno, entonces prolongamos esto y nos cortaba aquí. Y prolongábamos esto y nos cortaba aquí. Eso quiere decir que la pirámide abatida cae aquí, ¿vale? Y esto se basa en dos teoremas. Uno, que en una semicircunferencia siempre todos los ángulos son de 90 grados y un punto cualquiera con esto siempre es de 90. Y como en el espacio de esta pirámide esto es un rectángulo y forma 90, al girarlo el punto cae en la perpendicular al hacer el giro. Basándonos en esas dos cosas, efectivamente este es un abatimiento de esa cara, ¿vale? Bueno, entonces represento aquí, vamos a ponerlo en otro color, represento aquí estos dos ejes abatidos y coloco la figura en plata y alzada y ya se acabó el ejercicio. Bueno, entonces tengo ahí un eje, aquí otro. Como veis es de 90, segundo teorema de Tales. Y aquí lo mismo. Esta línea y aquí está otra.
Bueno, tenemos las dos caras de la pirámide abatida, entonces ya lo único que hago es colocar la vista aquí en planta, puedo colocar el cuadrado, y la vista en alzada es otro cuadrado, coloco un cuadrado aquí, otro cuadrado aquí, y se acabó. Ni siquiera necesito colocar la vista, porque esto mide una medida, habíamos dicho 16, esto 16 y esto 16. Bueno, pues coloco las tres medidas aquí y ya con eso es suficiente. Entonces cojo esto, a ver, aquí dice que 16, pero aquí no es 16. ¿Y si no nos entra? Yo lo voy a hacer en el otro lado. O sea, no... Si no entra, pues se superpone con la figura de arriba, se complica un poco la cosa, pero bueno. Entonces, yo para que, como seguramente os vais a equivocar, os digo que lo hicierais más grande, porque no hay problema en que no entre. Pero ¿qué pasa? Si esto a mí me queda aquí, pues se va a proyectar, en vez de proyectar esto aquí, se va a proyectar en la prolongación, con lo cual se hace más difícil de ver. No es que sea complicado, pero bueno, se hace difícil de ver. Bueno, tenemos aquí entonces ya esta tercera medida. Y ahora ya sé que al seguir la dirección del eje Z, al seguir aquí la dirección del eje Z, pues este segmento se reduce a este. Este segmento también, al seguir aquí la dirección del eje Z, hago una paralela y veo que ese segmento se reduce a este. Y por último, al seguir aquí también la dirección del eje Y, hago aquí una paralela y veo que se reduce aquí a este. ¿Y podríamos reducir de por sí la figura? Lo digo propiamente, en plan, como de Sí, puedes hacerla, poner la escala y ya está. Claro, si la haces más pequeña, a mitad de las medidas, claro, pongo escala un medio y ya escala está. un medio, claro. Para eso está, los recursos de la geometría nos permite estar cambiando de escala continuamente. Bueno, entonces, si ya tenemos esos tres puntos, que este segmento se reduce a esto, a esto, pues ya sé que ahora aquí las paralelas se mantienen, por lo cual ya puedo hacer líneas paralelas y tengo la base de la figura, ¿vale? O sea que hago una paralela X por aquí. Y una pregunta, en donde colocaste los dos triángulos, ¿cuál sería la planta y cuál sería...? Porque claro, tú tienes un cubo, pero yo por ejemplo... La planta es aquí abajo, de alzado aquí. O sea, este es el segmento vertical. Al abatirlo, este segmento, esto es esta pirámide, ¿no? Esta cara. Fíjate en esto. Esta cara, al hacer esto, cae aquí. O sea que la vertical va a caer ahí. Vale, sí. Entonces, esto lo mismo, al traerlo aquí, que fijáis, esto es esta cara de la pirámide, al hacer esto, pues cae aquí. Y esto viene aquí, por lo tanto es esto. Bueno, aquí hago también una paralela a esta, con lo cual ya tengo aquí la arista del cubo reducida. Mientras que aquí también hago paralelas, paralela al eje X, y aquí la continuación. ¿Vale? Con lo cual ya sé que el cubo en asonometría pues va a tener esas medidas, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, una línea paralela al eje Z, una vertical, y aquí una paralela al eje Y. Bueno, ya tengo la asonometría trimétrica del cubo, con lo cual ya puedo representar ahora el cilindro en una línea vertical. Bueno, ese es el cubo y efectivamente sé que las aristas se reducen a eso, porque si construyo la pirámide veo que realmente las aristas de la pirámide se proyectan según estas dimensiones. Con lo cual ya lo que cabe es hacer lo que hice antes, las circunferencias que se proyectan según elipsis, ¿vale? Bueno, pues para hacer las elipses lo mismo, cogemos aquí los puntos medios y hacemos ahí, podemos hasta hacer los ejes, podemos dibujar aquí un eje para que salga un poco más fácil. Las elipses, si dibujamos los ejes conjugados, son más fáciles de construir. Y luego recordad que siempre el eje mayor de la elipse va a ser un eje horizontal, o sea que va a quedar aquí en una línea horizontal. Es una cuestión de las asonometrías ortogonales, no de las otras asonometrías, ni en caballera ni en militar,
En militar sí, porque tenemos ahí en verdadera forma esa cara, pero si no está en verdadera forma, no. Esto no se cumple en las otras, en las perspectivas oblicuas, ni caballera ni militar. Sin embargo, el ojo sí que lo percibe también así, ¿vale? Digo, estos son artificios que intentan representar de la mejor forma posible lo que el ojo ve, ¿no? Entonces la elipse es horizontal y ya la puedo trazar. Vamos a trazarla. Y ya sabéis que en cualquier asonometría, y también caballero y militar, los planos paralelos producen figuras iguales, si lo son en el espacio. Por lo tanto, ahí esa va a ser una circunferencia que se proyecta según aquí una elipse. Vale. Entonces, sale tangente de este punto, pasa por este punto, vendrá por aquí, sale tangente aquí, lo mismo. Sale tangente de este punto. Y luego respecto, igual que el eje mayor es horizontal, el vertical pues será, el otro eje menor será vertical, ¿vale? Y la figura debe ser simétrica respecto a esos dos ejes que llamamos ejes principales, ¿no? O sea que la elipse vendría y hay simetría total respecto al eje vertical, ¿vale? O sea que si hago aquí el eje vertical, pues ahí tendría entonces ya una curva elíptica que es la base del cilindro. El cilindro que va a estar inscrito en ese cubo. Bueno, pues como decíamos, la circunferencia superior también tendrá la misma forma, o sea que podríamos calcar la elipse, incluso hacer aquí las tangentes comunes, líneas verticales. Lo mío no quedó cuadrado. Lo que no quedó cuadrado. En plan, Pero porque tú Es que- es más alto. pero la parte de arriba tendría que quedar, es que Bueno, hacemos la elipse tangente ahí a las generatrices. Y recordad que deben ser idénticas las elipses. El eje mayor de la elipse, como ya dijimos, es horizontal. Bueno, por último quitaríamos todas las líneas no visibles, que son este detrás, y también si queremos para el cubo, si lo representamos, bueno, el cubo es una caja, nada más, realmente no existe. Lo que existe ahí son los ejes asonométricos y existe el cilindro. O sea que el eje sí que iría continuo a partir de aquí, lo mismo iría continuo a partir de aquí, pero de aquí hacia allá discontinuo, y lo mismo continuo a partir de este punto. Bueno, si hacemos la circunferencia aquí abajo y hacemos las tangentes, también serán tangentes a las generales, o sea, serán tangentes a estas dos elipses, ¿no? Ya que toda la figura tiene sus vistas perfectamente alineadas con todos los puntos. Y aquí igual, si aquí dibujamos el cilindro, que si corta aquí pasará por ese punto, y lo mismo si corta aquí pasará por ese punto. Si hago aquí la circunferencia, fijaros que la circunferencia es tangente en este punto, ¿no? Y esta circunferencia también pasa por aquí, pues también será tangente aquí a esta.